Ali shamushka kapaychi tukuylla mashikuna alichish. El mundo es demasiado bonito como para verlo desde casa. Anónimo. Muy buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Sara Cumba. Soy estudiante del Instituto Superior Tecnológico República del Ecuador de la carrera de Turismo. Sean todos bienvenidos a la conferencia sobre turismo de aventura. La agenda del evento está planificada de la siguiente manera: la presentación del tema, la intervención del ponente, la ronda de preguntas, agradecimiento y despedida. Cabe resaltar que las preguntas pueden ser realizadas durante el desarrollo de la ponencia o a su vez pueden ser posteadas en el chat de la plataforma conforme se vaya desarrollando el tema. Asimismo, se les solicita de la manera más comedida, por favor enciendan sus cámaras y en caso de que la sesión se termine nos volvamos a conectar al mismo link. En nombre de mi grupo de trabajo agradezco la participación de cada uno de ustedes y por la acogida a esta conferencia denominada Turismo de Aventura en Imbabura, en donde se abordarán los temas qué es turismo de aventura y sus tipos, lugares aptos para turismo de aventura en Imbabura, medidas de seguridad en deportes extremos, entre otros. En la sala de hoy nos acompaña el ingeniero Manuel Guerra, quien tiene más de 15 años de experiencia en administración, marketing y turismo, especialmente en investigación, desarrollo, naturaleza y aventura. Docente universitario, guía nacional de turismo, consultor y facilitador para varios proyectos de desarrollo turístico de naturaleza, aventura, comunitario y ecoturismo en general. Tiene un doctorado en sostenibilidad en la Universidad Central Panamericano de Estudios Superiores México y Fondo Verde Internacional, máster en gestión de proyectos ambientales, certificación de guía nacional de turismo, máster en ecoturismo y manejo de áreas naturales, ingeniería comercial con mención en marketing. Con estos antecedentes, damos paso a nuestro querido invitado. Hola, buenas noches con todos. Gracias, Sara, por la presentación, también por la invitación y por la oportunidad de compartir con ustedes hoy día algo de mi experiencia. Como mencionaste, tengo experiencia en docencia y además de eso he impartido algunas capacitaciones y cursos en lo que se refiere a turismo y me encanta esto, entonces por eso estoy gustoso de estar aquí para poder compartir algo de lo que sé y también aprender de ustedes porque creo que la enseñanza es una vía de dos lados. Siempre la retroalimentación nos ayuda a crecer y a mejorar nuestros conocimientos. Sí, muchas gracias igualmente por su participación. Puede iniciar. Ok, bueno. Como les indicó, mi nombre es Manuel Guerra. Les voy a hacer una presentación, les voy a compartir la pantalla. Pero más que eso, me gustaría que esto sea como un conversatorio donde podamos interactuar. Si gustan, pueden hacerme cualquier pregunta sobre la marcha o en el chat y vamos desarrollando los temas que puedan ir saliendo. A ver, un segundito. ¿Sí están viendo la presentación? Sí, sí se puede ver. Ok. Bueno, el turismo de aventura, como saben, es una rama del turismo. El turismo es una actividad que tiene muchas ramas, muchos tipos de turismo. Y entre esas tenemos el turismo de aventura, que es un turismo muy especializado,
que cubre varios aspectos, ¿no? Varios aspectos que vamos a ir viendo y hablando sobre el tema. Entonces, para eso yo he citado el concepto de turismo de aventura según la OMS, segundito, el cual dice que son viajes que tienen como fin actividades recreativas, deportivas, asociadas a desafíos impuestos por la naturaleza, donde se participa de la armonía con el medio ambiente, respetando el patrimonio natural, cultural e histórico. Y aquí quiero un poco hacer una pausa y explicar este concepto porque es importante lo que dice al final, en armonía con el medio ambiente, respetando el patrimonio natural, cultural e histórico. El turismo en general, si bien tiene sus ramas, está vinculado o está relacionado entre los otros tipos de turismo. Entonces, si hacemos turismo de aventura, estamos haciendo al mismo tiempo turismo cultural, estamos haciendo turismo de naturaleza, porque obviamente vamos a estar en escenarios naturales. Entonces es importante esto porque muchas veces pensamos que el turismo de aventura es solo actividades extremas o adrenalina y el mercado y el turismo a nivel mundial está cambiando mucho. Ahora el turista no solo quiere vivir una experiencia extrema o no solo quiere vivir adrenalina y realizar la actividad como tal. El turista se desplaza de un lugar a otro para vivir una experiencia y eso es lo que tenemos que entender cuando creamos un producto, cuando queremos ofrecer algo, un destino, tenemos que vender una experiencia. Y si bien la experiencia en turismo de aventura es la actividad como tal, digamos, por ejemplo, una caminata es caminar, es ascender a una montaña, siempre tenemos que poner el componente cultural, de naturaleza en estos productos. Entonces, eso se refiere el turismo de aventuras. Dentro de las modalidades que tenemos, el mismo Ministerio de Turismo y también a nivel internacional se las categoriza de acuerdo a 3 variables que son la tierra, el agua y el aire, ¿sí? Dentro de las actividades de tierra tenemos, según nuestro reglamento del Ministerio de Turismo, están identificadas la cabalgata, el canyoning, el cicloturismo, la escalada, la espeleología. ¿Alguien me puede decir qué entiende por espeleología o qué es la espeleología? ¿No? ¿Nadie? No. Bueno, la espeleología es la exploración de cavernas, ¿sí? O de cuevas subterráneas. Y nosotros en Ecuador tenemos ese tipo de turismo, especialmente en el oriente, donde existen algunas cavernas y algunas cuevas. Ustedes deben haber escuchado las cuevas de Jumandi y Vía Altena, ¿sí? Entonces, eso está catalogado como espeleología. Asimismo tenemos el montañismo y el senderismo, que son de las actividades más comerciales y que más se promociona aquí en el país. En agua tenemos el buceo, el kayak, que puede ser de mar o lacustre es decir, en espejos de agua o lagunas. Kayak de río, ¿sí? El kitesurf, rafting, snorkeling, surf, tubing y todas las actividades recreativas que se las realice en embarcaciones motorizadas, ¿sí? Y de estas tenemos varias en Imbabura, ustedes saben. Asimismo tenemos las actividades de aire, que son el alas delta, el canopy y el parapente, ¿sí? Que también todas ellas son practicadas en Imbabura, como vamos a ver más adelante, ¿sí? Ahora un poco empezando desde lo macro, ¿por qué Ecuador? Y ustedes deben haber escuchado que Ecuador es una potencia turística y especialmente en turismo de naturaleza y aventura.
Y una de las razones es porque es un país muy pequeño, pero que tiene una diversidad inmensa, ¿sí? Tenemos una variedad geográfica y cultural que hacen de nuestro país un paraíso realmente para poderlo explorar con un montón, infinitas opciones que se las puede recorrer a través del ecoturismo y los deportes de aventura y también de naturaleza. Ustedes saben, Ecuador es uno de los países más megadiversos del mundo, ¿sí? De los 18 países más megadiversos del mundo. Y esto se debe a que tenemos la cordillera de los Andes y tenemos las 4 regiones en un territorio muy pequeño, lo cual es una ventaja competitiva frente a otros destinos cercanos, digamos como Perú, Colombia, Bolivia, que pueden ofrecer quizás los mismos atractivos, las mismas experiencias, solo que la diferencia es que en Ecuador uno puede recorrer las distintas regiones en cuestión de horas, ¿sí? Ustedes saben que uno para ir a la playa le toma 6 horas desde la sierra, o para ir al oriente igual, entre 4 y 6 horas dependiendo a dónde vayamos. Y esto crea realmente una ventaja para poder ofrecer tours y destinos con diferentes actividades, diferentes ecosistemas, que van desde las montañas, desde bosques tropicales, ríos, eh, y todos estos caminos también antiguos que tenemos en Ecuador que conectan nuestros pueblitos y las diferentes regiones, hacen que Ecuador tenga todo para que se desarrolle el turismo de aventura y naturaleza. Como vimos, hay mucho tipo de actividades o modalidades de turismo de aventura, pero muchas de ellas no son todavía aprovechadas al máximo, ¿sí? Porque no existen las facilidades o quizás incluso no existe todavía una normativa clara. Pero las que más se han desarrollado hasta ahora es del montañismo, es del senderismo, es del ciclismo de montaña, y en deportes de agua el rafting, el kayaking, el canopy también, el canyoning. No sé si tienen alguna duda de todas estas actividades, pero bueno, las podemos ir revisando poco a poco. Eh, entonces, estas son como las actividades principales en las cuales se desarrolla el turismo de aventura en Ecuador. Empezando por el ciclismo de montaña, el ciclismo en realidad es una disciplina deportiva que nació no hace mucho. Estamos hablando de los 70s, principios de los 80s en Estados Unidos, y poco a poco se ha ido desarrollando hasta el día de hoy. Ya es una actividad muy conocida por todos, y también es una actividad o una modalidad de turismo de aventura muy grande en el mundo. Existe una oferta muy grande en el mundo de ciclismo de montaña, y en Ecuador, como les comentaba, tenemos los escenarios ideales para hacer este deporte. Ahora en el ciclismo de montaña hay dos tipos de modalidades, ¿no? Tenemos los single tracks, que son rutas que van por senderos o chaquiñanes en las montañas. No son rutas que van por un camino ancho. Entonces, estas rutas son un poco más dirigidas a ciclistas más experimentados, ¿sí? A nivel del mundo existen muchos clubes, muchas asociaciones y mucha gente que gusta de este tipo de ciclismo. Entonces es gente especializada que le gusta buscar destinos diferentes para venir a hacer esto. En Ecuador este tipo de turismo se está desarrollando aún. Sin embargo, tenemos mucho potencial. Entonces ya hay algunas agencias que ofrecen esto. Eh, pero hay mucho potencial en esto, porque como les digo, a nivel mundial hay mucha afición por este tipo o esta categoría de ciclismo de montaña. Entonces, ustedes saben que en nuestras montañas tenemos muchos senderos, y esos son aprovechados
para hacer esta actividad. Hay muchos senderos antiguos, ancestrales incluso, que van desde nuestras montañas a la costa. Son caminos que los culuncos, que se les conoce, que fueron recorridos hace cientos de años por las personas que traían mercancías de la costa a la sierra. Y esos culuncos están ahí, y muchas de estas rutas se pueden realizar en esos senderos, al igual que senderismo, ¿no? Como caminatas. Y de ahí tenemos el Off-Road Adventures también, que se les conoce, que son básicamente rutas en caminos carrozables de segundo y tercer orden, ¿sí? Que es lo que busca un poco el turista para estar en contacto con la naturaleza. Y lo interesante de estas rutas es que pasan por comunidades y pueblos pequeños, en donde se mezcla lo que les decía, el tema cultural, el tema de naturaleza con el tema de la aventura. Luego tenemos el montañismo. El montañismo, yo diría que es una de las primeras actividades de aventura en Ecuador que se promocionaron turísticamente, ¿sí? El montañismo comercial en Ecuador justamente empezó por extranjeros que venían acá maravillados por nuestras montañas y simplemente querían subirlas. Entonces buscaban los medios, las formas, encontraban a gente que quizás les podía ayudar, y estoy hablando hace quizás 30 o 40 años. No había un protocolo ni había una formación formal de guías para este tipo de actividades. Simplemente se hacían contactos y la gente local llevaba a los turistas, y así poco a poco se fue desarrollando este tipo de turismo hasta la actualidad, que ahora obviamente está muy, muy desarrollado, muy controlado, con varias normativas que lo rigen. Eh, pero el montañismo en Ecuador es muy fuerte, y también porque nosotros tenemos varios volcanes y son muy, muy accesibles. Uno puede ir a una montaña como el Cayambe, el Cotopaxi, Chimborazo en un día, ascenderlo y regresar al día siguiente. Eso es muy difícil lograr en países como Perú, Colombia o Bolivia, donde se necesitan mínimo 3 o 4 días, incluso una semana, para poder ir a una montaña, porque quedan realmente muy lejos. Entonces, esa es una de nuestras ventajas, como les decía. Luego tenemos el senderismo, que básicamente es caminata, ¿sí? El senderismo no requiere llegar a una cumbre. Eh, es una caminata que se la puede realizar durante el día o durante varios días. Existen muchos términos, la terminología es extensa en esto, especialmente en inglés. Para los extranjeros existe el trekking, existe el hiking, y cada uno tiene su matiz, ¿no? Entonces tenemos caminatas de un día, caminatas de más días, o caminatas donde llegamos a una cumbre pequeña, lo que aquí le llamamos media montaña, ¿no? Y el montañismo como tal podría ser la alta montaña. ¿Tienen alguna consulta hasta ahora? Están calladitos. ¿Alguna opinión, algo que quieran decir? ¿O continúo? Sí, hay una pregunta que la escribieron al chat. A ver, es que yo estoy con la pantalla completa y no me... ¿La leo? Sí, sería mejor, por favor. Ya, dice, ¿cuál es el tipo de actividad de aventura con más demanda en Ecuador? A ver, como les decía, yo creo que es el montañismo y la caminata, ambas. Entre trekking y montaña creo que es la actividad que más demanda existe. Sin embargo, están habiendo nuevas modalidades, nuevas disciplinas, como el ciclismo. En agua puedo decir que es el rafting y también el kayak. El kayak, sin embargo, es una actividad un poco técnica y específica. Entonces es gente que tiene que tener cierta experiencia, pero también existen muchas alternativas para hacer kayak aquí. Justamente
de eso iba a hablar. El rafting y kayak principalmente se lo practica en las estribaciones occidentales y orientales de los Andes, ¿sí? En la Amazonía y hacia el otro lado, hacia la costa. Entonces nosotros tenemos infinidad de ríos de muy buen nivel, todos aguas cristalinas, lo que se llama en inglés whitewater rafting, que es muy, muy apreciado por los extranjeros y la gente que practica este tipo de, de deportes. Y por otro lado, tenemos aventuras multiesport. ¿Qué es esto? Es simplemente agrupar varias actividades dentro de una propuesta, de un tour, en donde las personas pueden realizar caminatas, montañismo, ciclismo, rafting. Eh, Esto tiene mucha acogida, especialmente para personas que no necesariamente practican una de ellas, sino que quieren vivir una experiencia completa, ¿sí? Tal vez gente que viene en grupos o con familias y necesitan o quieren vivir una experiencia de aventura. Ahora, quería aclararles o comentarles que, como les había dicho en un principio, antes, les hablo hace unos 10 años, quizás 15 años, hablar de turismo de aventura o deportes de aventura era pensar en eso, en que todo tenía que ser muy extremo, eh, muy exigente. Sin embargo, ahora las tendencias están cambiando en el mercado mundial y se está hablando de soft adventures, que traducido es algo como una aventura suave, como una aventura tranquila, en donde el principal mercado de estos tours son familias que vienen y quieren tener una experiencia extrema, entre comillas, pero conociendo la naturaleza y conociendo la cultura local a través de este tipo de deportes. Entonces, siempre es importante cuando ofertamos un producto saber a quién nos estamos dirigiendo para de acuerdo a eso crear el producto adecuado, ¿no? Justamente esto es lo que les comentaba, ¿sí? Que la idea es ofrecer naturaleza y cultura como un complemento a las actividades de aventura, ¿no? Para que los tours que estamos ofreciendo eh, tengan ese complemento y ese contexto que la gente está buscando, ¿sí? Ahora el turismo necesita, la gente que viaja necesita sentir algo, necesita emocionarse, necesita compartir, necesita crecer como persona. Por eso hay muchos tours que son de voluntariado. Aparte de venir a conocer el país y todo, vienen a hacer voluntariado, vienen a aprender a bailar salsa o vienen a aprender de la gastronomía de nuestro país. Se quedan en casas de las comunidades. Entonces, tenemos que empezar a pensar así, porque no solo es la actividad como tal de aventura, sino el complemento con los temas culturales y las tradiciones locales, que es lo que se van a llevar también los turistas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, creo que volvieron a preguntar. Dice, ¿cuál es el deporte con mayor demanda? ¿Como deporte o como tours? Bueno, voy a responder ambas. Yo igual pienso que el montañismo y el senderismo en la actualidad son los deportes o actividades que más demanda tienen, tanto a nivel local como a nivel de turismo receptivo. Eh, Sin duda, esas son las más grandes actividades al momento. Ujú. Y como les decía, está creciendo el ciclismo
y específicamente en el oriente, en la Amazonía, el rafting y el kayak son bastante fuertes, ¿no? En la serranía diría que tenemos el senderismo, el montañismo, y en la costa son el buceo, tenemos hermosos lugares para hacer buceo, las mismas Galápagos, Isla de la Plata, y otros, ¿no? Y también tenemos deportes como el kitesurf, como el surf en montañita, en canoa. Entonces es como que cada región tiene lo suyo, ¿sí? Y así podemos jugar con todas esas alternativas para crear productos y paquetes y experiencias que puedan hacer vivir todas estas actividades, ¿no? Y también conocer las diferentes regiones. Ahora quiero escucharles a ustedes. Tenemos, Ustedes son, tenemos más preguntas. a ver, Ya. Otra dice, ¿cuál de todos los lugares turísticos en el Ecuador es el más visitado por los extranjeros? según estadísticas del Parque Nacional Cotopaxi, no, perdón, miento. La Reserva Cotacachi Cayapas, ahí cerquita de donde ustedes, es la que tiene mayor nivel de visitación. Luego está el Parque Nacional Cotopaxi en el continente, y luego tenemos las Islas Galápagos. Entonces, ahora eso tiene el componente de cultural que hay en Cuicocha es lo que también llama mucho la atención, ¿no? Ustedes saben que Otavalo es un destino que la gente lo va a visitar sí o sí, o sea, está dentro de todo itinerario, pienso yo, en tours que están alrededor de Quito. Y Cotacachi y Cuicocha es igual, un destino súper conocido y también súper demandado para este tipo de tours. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Eh, sí, la hace Cristian. La verdad, no le entiendo muy bien, pero dice, ¿cuáles son los eventos programados en Imbabura? ¿Son públicos o privados? No sé si Ya, Cristian, no sé si se refiere a tours de aventura. paquete, tal vez. Yo creo que sí. A ver, bueno, como digamos, de eventos programados, no les sabría decir. Lo que sí puedo decir es que hay muchas agencias que trabajan todo el tiempo ofreciendo tours a Imbabura. Obviamente ahora por el tema de la pandemia está un poco paralizado, pero poco a poco se va a ir reactivando. Ujú. A ver, un poco yo aquí quería, antes de entrar en esta parte, que ustedes me digan qué tipo de actividades hay o qué se puede hacer en Imbabura. ¿Mm? ¿Quién se atreve? ¿Alguien quiere participar? ¿No? En Ecuador para la gente local. Sí, yo creo que antes era más, o sea, la mayoría de personas que hacían esto eran extranjeros. Sin embargo, cada vez son más los ecuatorianos que salimos a las montañas. Eh, Ustedes deben saber, se han, se han proliferado un montón de eventos y competencias de aventura, como el Guaira Sinchi, y otro tipo de carreras que se las hace desde hace unos 10 o 15 años. Entonces eso ha generado
un interés creciente en la gente ecuatoriana por hacer este tipo de actividades. Ahora, si bien los ecuatorianos no todos contratan un tour o un guía para hacer esto, de todas maneras es turismo local, porque la gente se está desplazando de un lugar a otro y está haciendo actividades y está comprando, digamos, o generando un dinamismo económico en otras localidades. Entonces, de eso se trata el turismo, ¿no? Pero si hablamos de tours que la gente contrata y paga para que le lleve un guía, quizás el extranjero sigue siendo mayor al nacional, ¿no? Uh-huh. Ok, yo aquí había hecho un juego de palabras, un collage, un poco resumiendo cuáles, a mi modo de ver, son las actividades que se puede realizar en Imbabura. Muchas de ellas las he hecho personalmente, otras no. Y no sé si ustedes pueden complementar esto con alguna otra actividad que crean que esté haciendo falta. Sí. Entonces tenemos parapente, ciclismo de montaña, montañismo, alas delta, canopy, senderismo, kayak, campismo o camping, el tubing, jet ski, kitesurf. ¿A todos les suena? ¿Todas las actividades? Sí. A mí no. Me llamó mucho la atención el jet ski. Estos jet ski y kitesurf son actividades de agua. El jet ski es la moto acuática que se la practica en el lago San Pablo. Y el kitesurf, kite es cometa en inglés, y el kitesurf, no sé si han visto, pero es como una persona que está sobre una tabla de surf con como paracaídas y se mueve con el viento. Sí, yo he visto que eso están haciendo también en Imbabura, en el lago San Pablo. No sé si lo están ofertando ya como producto turístico, pero sé que algunas personas practican eso ahí. Y eso les iba a comentar. O sea, aquí tenemos un montón de actividades, sin embargo, no todas esas están quizás promocionando como lo hacen montañismo, senderismo o ciclismo, ¿no? Que son las más conocidas. Entonces hay muchas oportunidades y hay mucho potencial en desarrollar otro tipo de turismo, otro tipo de actividades. Eh, Sin embargo, esto implica obviamente la preparación, implica inversión en equipos, capacitación y todo lo demás. Pero ustedes pueden ver que se puede practicar una variedad muy amplia de deportes y de actividades de aventura. Ahora, un poco hablando sobre los destinos. Seguramente se me escapa algo. Ustedes conocen mucho más que yo. Pero Mojanda, si bien está en el límite de las provincias de Pichincha y Imbabura, es un lugar ideal para esto, y yo pienso que es un lugar un poco que está subutilizado. Está como súper cerca, pero no se ha desarrollado tanto como podría, porque tiene mucho potencial. Alrededor de Mojanda existen muchas alternativas que se podrían aprovechar. Por ejemplo, en el mismo lago o en la laguna grande de Mojanda no se ofrecen tours. Ahí alguna vez yo fui a hacer kayak y es ideal para eso. Y así, bueno, deportes, actividades con lanchas a motor no creo que sea lo conveniente, pero sí podría hacerse el tema de kayak. ¿Qué más tenemos? Tenemos Pimampiro. ¿Alguien sabe qué pueden hacer en Pimampiro? Tal vez desde el canopy. Exacto. Pimampiro, hay uno de los canopies más altos del país ahí, incluso.
¿Qué más? ¿Qué más se puede hacer en Pimampiro? Yo vi algo que me llamó mucho la atención. Bueno, no sé si estén ofreciendo tours de eso, pero existe la tradición de los coches de madera, que en realidad son unos coches muy, muy bien puestos, en donde bajan desde las colinas por los caminos de segundo orden y realmente es algo que me llamó mucho la atención y podría tener mucha acogida, ¿no? Por turistas, obviamente con las seguridades y precauciones del caso, ¿no? Pero eso me llamó también mucho, mucho la atención. En Pimampiro también hacen tubing. ¿Saben lo que es el tubing? No. ¿No? Bueno, el El de tubing Boy, es... es el de Boyas. Exacto, sí. El tubing es bajar o descender en una boya, en un neumático inflado por un río. Sí, y hay varias formas de hacerlo. Te bajas en una o te bajas... en Mindo es muy común esto, entonces juntan varios tubos y bajan como en un rafting grande. Sí, entonces eso están haciendo en Pimampiro también. De ahí tenemos el volcán Imbabura, que ustedes deben saber, para hacer montañismo, para hacer senderismo. Huicocha igual, se puede hacer senderismo. Hay mucha gente que sube a Huicocha en bicicleta también. Hacia atrás de Huicocha, hacia el valle de Intag, también hay un montón de caminos para hacer ciclismo de montaña, hacia las termas de Nangulví. San Pablo para deportes de agua, tenemos el kayak, tenemos lo que les mencionaba, el kitesurf, el jet ski, los actividades con motor, con lanchas a motor, que también es considerado una actividad de aventura. ¿Qué más tenemos? Disculpa que te interrumpa. Dime. Queda menos de un minuto y por favor para volvernos a conectar al mismo link. Ok, chévere. Hola, hola, ¿todos me escuchan? Sí, sí, se escucha. Chévere. A ver, ¿dónde nos quedamos? Entonces les decía, si alguien ha ido o conoce el Cubilche. ¿No? No, solo por fotos nomás. 99. 2600. ¿Le suena? ¿Le suena el Cubilche? Entrar. Creo que es por el Imbabura. Sí, exacto. Ustedes deben saber, el Imbabura es un complejo volcánico que tiene algunos domos y uno de esos domos es del Cubilche. Entonces, arriba del Cubilche es una montaña pequeña, tiene 880 metros. Por arriba hay unas pequeñas lagunas estacionales porque no suelen sacarse una montaña muy que para empezar en el tema del senderismo, del montañismo. Ajá. ¿Qué más tenemos del Cotacachi? El Cotacachi es una de las montañas. Disculpe, se está entrecortando un poquito. Ahí me escuchan. Ya. Les decía que el Cotacachi es una de las montañas, un volcán, yo pienso que más alto de Lima, si no me equivoco. Tiene casi 5.000 metros, 1900 y pico. Y es un volcán, una técnica, digamos, para ascender, ¿sí? Entonces es una opción muy interesante para gente con experiencia. También tenemos el Yanaur. ¿Has escuchado el Yanaur?
¿no? Hay dos, bueno, algunos no están en Imbabura, pero está muy, muy cerca del límite. Hay dos Yanaurcos en esa zona, en el Yanaurco de Canadá, sí, está frente al Fupitía. Y también tenemos el Yanaurco de Piñán, en el páramo de Piñán. Ambos son sitios aptos para hacer este tipo de turismo. A Yanaurco de Piñán hay también cabalgatas, ¿sí? Se realiza cabalgatas y una vez que se llega al páramo se puede caminar por las lagunas o ascender al Yanaurco. Yaguarcocha, que como ustedes saben también hay ahí oferta de actividades en el lago. El Valle del Chota, ¿qué creen que se puede hacer en el Valle del Chota? Pueden escribir si quieren. Ahora ya lo tengo el chat a la mano. Si quieren responder por mensaje está bien, si están tímidos. Bueno, en el Chota se hace bastante ciclismo de montaña, ¿sí? El tubing, bueno, sí, está cerca bueno, relativamente cerca a Pimampiro, entonces sí se puede hacer el tubing. Pero uno de los destinos principales para ese tipo de ciclismo que les decía que es más técnico que todo esto es en el Chota, en el Valle del Chota. Hay muchas rutas que ascienden por Yaguarcocha y se sube al páramo que está arriba por Yura Cruz y desde ahí se desciende en bicicleta pasando por Pimampiro y todo eso hasta el Valle del Chota. Entonces, por ahí también se puede hacer bastantes cosas. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta sobre el tema de Imbabura, destinos, ciudades, algún comentario? Había una pregunta que no pudimos responder antes. A ver. Decía que si hace falta promover el turismo comunitario para las personas locales y extranjeras, ¿cuáles ayudaría a potenciar el turismo en ingreso a nuestro país? Yo creo que sí hace falta promocionar el turismo cultural y comunitario sobre todo, porque ustedes saben, nosotros tenemos mucho que ofrecer en ese sentido y pienso que no se está explotando en el buen sentido de la palabra a ese tipo de turismo. Más bien yo creo lo que les he venido reiterando en esta charla de que tenemos que aprovechar todo este tipo de actividades para también complementarlas con algo de turismo cultural y comunitario. Sí. Tengo algunos documentos tal vez que les puede ayudar a entender un poco más de esto. Me comprometo a enviarle a Sara algo de información para que la revise sobre esto de las nuevas tendencias del turismo. Sí. Entonces, yo pienso que sí es necesario promocionar más porque hay mucho potencial todavía y es algo que está en auge o estuvo en auge hasta antes de la pandemia, pero seguramente esto va a regresar y hay que aprovechar. Hay que cambiar un poco la oferta que estamos ofreciendo al mercado internacional, al turismo receptivo, porque el turismo es una industria donde necesitamos innovar. Sí, ya los tours típicos llega un momento en que ya no tienen el mismo resultado que antes. Entonces es necesario innovar e innovar con este nuevo tipo de preferencias que tienen los turistas ahora.
en cuanto a la normativa, bueno, este tema es un poquito, no quiero decir aburrido, pero es un poco difícil. Aquí les dejo un poco el reglamento de la operación turística de aventura. Sí, está en el registro oficial 181. Igual, si quieren, yo le puedo enviar esto a Sara para que les comparta. Y aquí, en este reglamento, está toda la normativa que rige el turismo de aventura en Ecuador. Sí, es relativamente nuevo, porque estas ciudades, como saben, han venido creciendo y hasta el punto que ha sido necesario normarlas. ¿Sí? Por el bien de la industria del sector y por el bien de los turistas, porque al tratarse de aventura es importante tener precauciones y tener protocolos y operaciones que sean seguras, ¿sí? Y para eso está este reglamento. Como resumen un poco los requisitos, ustedes no sé si han estudiado cuáles son las normativas para tener una operadora o el tipo de agencias de viaje que existen y cuáles son sus requerimientos, pero cualquier turística en Ecuador se lo debe hacer a través de una agencia de turismo, ¿sí? Creo que el sin embargo, es un poco complicado porque tradicionalmente se ha venido haciendo turismo de manera informal y ahora normarlo resulta un poco difícil, ¿no? En algunos casos. Entonces, hay gente que hace turismo sin ser agencia de turismo, no está bien, porque las agencias pagan patentes de funcionamiento, pagan impuestos y demás para poder funcionar. Entonces, por eso ellas son, digamos, instituciones que tienen el aval para poder operar. Sí, el requisito básico siempre va a ser hacerlo a través de una agencia de turismo. ¿Sí? También es un organigrama, que sea una persona mayor, ¿sí? También les piden que haya una póliza de responsabilidad civil cuando se ofrezcan estas modalidades de aventura. Se deberían incluir a los clientes, a los guías y a otras personas que puedan verse afectadas por la operación o el desarrollo de este tipo de tours. Sí. Ahora, como les digo, esta es una normativa relativamente nueva, entonces aún no se aplica todo y de igual forma los controles no están siendo tan estrictos porque las empresas todavía no se han podido acoplar a este tipo de normativa, especialmente con el tema de seguros. Eso todavía no lo están exigiendo tanto. De ahí necesitan tener un plan de operaciones para cada modalidad turística, un manual de operaciones para cada modalidad, un plan de gestión de riesgos, ¿sí? O sea, un plan de contingencia, de emergencia, de qué pasa si es que existe un accidente, tienen que tener protocolos por cada actividad. Entonces, todo eso deberían tenerlo. Y no necesariamente por tratarse de un requisito legal, sino porque realmente funciona, ¿no? Las agencias cuando están operando necesitan tener un plan de contingencia en caso de que haya algún inconveniente, algún accidente, ¿sí? Para estos servicios, que es la infraestructura, es decir, la oficina de la agencia, el equipamiento, accesorios, equipos mínimos para el desarrollo de cada modalidad. Es decir, si estamos ofreciendo montañismo, necesitamos contar con el equipo de montaña, de alta montaña. Si bien muchos turistas lo traen, también tenemos que ofrecerlo en de la misma manera. Tener bicicletas, cascos y todo tiene que estar
debidamente homologado, ¿sí? Y también debidamente controlado. O sea, debemos tener un control muy exhaustivo de todos estos equipos, porque son equipos que comprometen la seguridad. Entonces, no podemos trabajar con equipos que estén dañados o equipos que ya hayan finalizado su vida útil, ¿sí? El equipo de alta montaña y todos tienen una vida útil y no podemos prolongar la vida útil, ¿no? Hemos visto accidentes en algunos lugares y se debe principalmente a esto, que no llevan un control de los equipos. Entonces eso es importante, ¿sí? Otra cosa que también es importante es un formulario de descargo de responsabilidad, ¿sí? Como estamos ofreciendo actividades de riesgo, a pesar de tomar todas las precauciones, siempre hay un riesgo implícito que puede salirse de nuestras manos. Entonces el turista tiene que saber que hay ese riesgo y él tiene que estar de acuerdo en asumirlo. De otra manera pueden haber inconvenientes legales o demandas por este tipo de problemas. Entonces es necesario tener un descargo de responsabilidad donde el turista diciendo que está de acuerdo, en realidad conoce los riesgos y que no va a, digamos, no va a iniciar ninguna acción legal en caso de haber algún problema. Es los medios de transporte. Sí, el ministerio de igual manera regula el transporte turístico. Sí, en principio todos estos tours se deben de hacer a través de empresas de turismo de transporte, ¿sí? De transporte turístico. Y eso está controlado por el ministerio. En áreas protegidas donde se da la mayor parte de estas actividades, especialmente en montaña, también es necesario tener una patente para ingresar a áreas protegidas. De otra manera no pueden ingresar, ¿sí? Otra cosa que tienen que tener en cuenta es siempre trabajar con guías certificados y guías especializados, ¿sí? Todo guía debería tener una credencial emitida por el Ministerio de Turismo. Entonces, eso es un requisito de manera legal. Y el ministerio está trabajando en entregar credenciales de acuerdo a la actividad que se hace. Por ahora únicamente ha sacado de montaña, me parece que de buceo, la de montaña también sirve para senderismo. No existe, por ejemplo, una credencial o una certificación para guía de ciclismo de montaña. Entonces todavía hay un poco de vacíos legales, pero el ministerio está trabajando en eso. De todas maneras, como guía nacional se puede realizar ciclismo de montaña o senderismo sin que esto implique la alta montaña o llegar a cumbres técnicas. Aquí está que esté reconocida para la actividad que realiza, tener aprobado un curso de primeros auxilios en condiciones extremas, lo cual incluye la reanimación cardiopulmonar. En Ecuador, ¿dónde se podría? Eso. La mayoría de todos los... Hasta ahí, chicos, un poco lo que se necesita para poder funcionar legalmente y ofrecer este tipo de tours. No sé si tienen alguna duda o alguna duda en general de todo lo que hemos conversado. Sí, habían preguntas, no sé si las puedas leer en el chat. A ver, me salgo un rato de esto porque... Perdón. A ver, voy a revisarle. A ver, dice, tal vez al final nos puede contar un poco de experiencia, de una experiencia personal, tal vez, no sé a qué se refiere. Bueno, les cuento un poco mi experiencia. Yo empecé
hacer actividades de aventura hace más o menos unos 20 años, ¿sí? A inicios del 2000. Me encanta el tema de la aventura y la naturaleza. Y les cuento de paso una anécdota. Yo, como vieron, estudié administración de empresas y marketing. Y poco a poco fui conociendo el tema del turismo y de los deportes de aventura. Entonces, por eso un poco mi perfil fue cambiando y luego me especialicé y estudié otros temas relacionados a turismo. Entonces, me ha gustado siempre explorar. Hago montaña, ciclismo de montaña, caminatas, a campo, eso principalmente. Entonces, eso me ha llevado a conocer muchos lugares. También tuve la oportunidad de tener una operadora de turismo, entonces desarrollábamos rutas de aventura en todo el Ecuador. Eso es como experiencia. A ver, veamos otra pregunta. Yo tengo una pregunta. Tal vez existe un lugar en donde se pueda tener referencias de todos los lugares turísticos en el Ecuador, porque existen muchos lugares, pero no son muy conocidos. ¿Cómo se podría tener esta información? A ver, el Ministerio de Turismo tiene un inventario de atractivos que es bastante completo, ¿sí? Entonces, yo creo que entrando en la página web del ministerio debería estar ahí esa información. Y normalmente los municipios también trabajan en eso, o los municipios se encargan de levantar esa información y la avalan o la convalidan con el Ministerio de Turismo. Entonces, tienen que un poco investigar sobre los inventarios de atractivos turísticos de la localidad o del país o de donde quieran conocerlos. Ahí pueden saber. Uh-huh. Dice, tal vez Ecuador es o fue alguna vez sede para competencias de todos los deportes mencionados, nombrados. Pues sí, como les decía, hace unos 15 años empezó a desarrollar un poco este tema de la aventura y fueron creciendo las competencias de aventura. Existen muchas de ciclismo, de caminatas. Ahora últimamente se puso de moda el trail running, que es básicamente correr en las montañas. Entonces también ha habido muchas competencias de trail running. En Ibarra ha habido bastantes en el sector de Pimampiro, justamente. Y competencias internacionales también. Hay el Guaira Sinchi, que es la carrera local. Fue, digamos que parte del campeonato mundial de carreras de aventura en el 2014. Entonces aquí se desarrolló en el 2014 una válida para el campeonato mundial de carreras de aventura. ¿En qué consisten estas carreras? En ubicarse con un mapa, ¿sí? Uno lee un mapa y tiene que ubicarse puntos de referencia y va y sigue puntos de control y tiene que llegar a la meta. Entonces eso se hizo en el 2014. Eso es, chicos. Está silenciado el micrófono. No. Tal vez tienes algo más que decir o culminamos con... ¿Aló? ¿Me escuchan ahí? Sí, ahí se escucha. Ok. No, creo que no sé si tienen alguna otra pregunta, si no, por mí ha sido un gusto poder compartir con ustedes y quedo a las órdenes en caso de que necesiten algo. Como les decía, me comprometo a enviarle a Sara algunos documentos que puedan ser de ayuda para su formación y cualquier cosa estoy a las órdenes. Una preguntita. Claro. ¿En qué provincia
es donde tiene más turismo de aventura? ¿En alguna provincia exacta hay? ¿O solo son como regados de un lado, otro lado, otro lado, de otro lado? Mm, a ver, no se me viene a la mente una provincia específica que diga esta, pero sí puedo dar unas dos o tres opciones. Yo creería que la Sierra Centro-Norte es una de las que más actividades de aventura o tours de aventura ofrece, que es Cotopaxi, Pichincha e Imbabura. Las tres provincias, porque están las tres provincias, dentro de estas tres provincias está básicamente la Avenida de los Volcanes, ¿sí? Que es como el escenario principal para poder hacer ese tipo de actividades. Y en el oriente yo diría que Napo, por todos los deportes de agua, el rafting y el kayak. Entonces creo que esas cuatro provincias son de las que más oferta tienen en temas de turismo de aventura. Ya, gracias. Ok, con gusto. Mm, Bueno, si no hay más dudas, damos por finalizada esta conferencia sobre turismo de aventura. Un agradecimiento especial al ingeniero Manuel Guerra por su valiosa presencia y sus conocimientos brindados. Y de igual manera a cada uno de los asistentes en esta participación. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias a todos y estamos en contacto. Cualquier cosa. Ha sido un gusto y un placer. Muchísimas gracias. Ok, chao, chao.